bueno. Qué bien. Vamos a echar un poquito de agua. Ay, sí. Tú puedes empezar mientras echo agua. Hecha. Gracias. De nada. Bueno, bona tarda a tothom. Molt contentes d'estar aquí, molt agraïdes a l'organització per haver-nos convidat. Y bueno, aquí estoy con Rosa Montero y lo primero que se supone que tendría que hacer es presentarla, aunque realmente yo creo que no hace falta, porque estoy convencida de que todos sabéis que es una grandísima escritora, una periodista fantástica, que es muy conocida por sus entrevistas, por sus artículos, por sus libros de ficción. De hecho, ha escrito 18 novelas, libros de ensayo, relatos para niños y, bueno, sus dos últimas obras las tenemos aquí, justamente. Serían El peligro de estar cuerda, que es una especie de artefacto, ¿no? Un artefacto porque combina ficción con autobiografía, con biografía de otros, con ensayo. Y después, muy reciente, de hecho recientísima, la he presentado en Barcelona hace 3 días, tenemos esta nouvelle, que es una, bueno, pues esto, ¿no? Una pequeña novela escrita a 4 manos y que es como un experimento que en algún momento también vamos a hablar, porque a veces a lo mejor también ha dado un poco de miedo, ¿no? Esta novela, hacerla, la hablamos después. Y bueno, por lo demás, a ver, Rosa Montero ha recibido muchísimos premios y empezar aquí a decirlos son tantísimos, espera que no me olvide alguno, pero voy a decir solo 3. Sería el Premio de Asociación de la Prensa de Madrid, a toda una trayectoria profesional, el Premio Nacional de las Letras y bueno, muchísimos más que podéis consultar, igual que toda su biografía, en su página web oficial. Porque Rosa tiene una página web que si no la conocéis, yo os la recomiendo porque, como es muy generosa, pone toda la información posible, ¿no?, a la disposición de la gente que quiera consultarlo. O sea, que allí tendréis toda la información que queráis. Y sobre todo hago esta presentación así chiquitina para no quitarle espacio, porque yo creo que en realidad lo que queréis todos y todas, ¿no?, es oírla a ella y ver qué nos quiere contar sobre el miedo. Entonces, bueno, pues nada, bienvenida Rosa, encantadísima de estar contigo. Sabes que soy tu fan número 1 y que para mí es un privilegio, y os lo digo de verdad, estar con ella, y más todavía en el marco del MOT, o sea, es que ya es como, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Y en una ciudad como Girona, que es muy bonita, y encima, o sea, tenemos todo esto, pero es que además vamos a hablar de un tema apasionante, que es el miedo, el pánico, ¿no? Como aquí hemos visto, y bueno, es un tema, no sé, que yo pienso que va a dar mucho juego. Entonces, pues, de momento, bienvenida, Rosa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias a todos. Estoy feliz de estar aquí, la verdad. Hacía mucho tiempo que no venía a Girona ciudad, pero aunque por el Ampurdá y por ahí he estado muchas veces, me encanta. Es una zona maravillosa, bellísima. Y luego me he quedado patidifusa con esta biblioteca. Me parece preciosa, pero preciosa. O sea, no he conseguido que nadie me diga el nombre de la arquitecta o el arquitecto. Si alguno lo sabe, me encantaría saberlo. Pero me parece bellísima, verdaderamente, ¿no? Y luego estoy tremendamente feliz de estar con Montse Mimó, que yo sí que soy una fan de ella y que voy a contaros, aparte de escritora, esta mujer increíble. Es una de las cosas que yo más admiro y que más me gusta en la vida. Es primatóloga, es etóloga, profesora de etología, sigue haciendo inmensos estudios. Últimamente ha estado estudiando jirafas, cebras. Ahora estás estudiando. Sí. Bueno, tapires. A mí el estudio es una de mis vocaciones frustradas. Es una cosa que yo me planteé que podía hacer, porque la etología me gusta muchísimo, los animales me gustan mucho, el estudio del comportamiento animal me parece absolutamente fascinante y que nos enseña mucho. Estábamos hablando, siempre que la veo me ilumina el mundo, y estábamos hablando ahí de eso, ¿no? De hasta qué punto efectivamente el estudio de los animales pues nos enseña muchas cosas a nosotros, porque somos animales, aunque lo neguemos y lo rechacemos, ¿no?, tan vehementemente como lo niegan y lo rechazan algunos. Y ese es uno de los grandes
de las grandes heridas que tiene el ser humano, ¿no? La disociación entre su ser cultural y su ser animal, ¿no? Por eso estar con animales, convivir con animales, de alguna manera suavizan un poco esa herida, ¿no? Así que decía Anatole France, premio Nobel de literatura, que quien no ha amado un animal tiene parte del alma dormida, que aparte de ser una frase preciosa, es una verdad muy grande porque habla de esa parte de nosotros que no queremos reconocer, la parte animal, ¿no? Y fíjate que precisamente hoy vamos a hablar del miedo, sí. Y el miedo es quizá una de las emociones más básicas, claro. Y que todos los animales padecen, porque además el miedo es muy adaptativo, porque si no tuviésemos miedo... Tienes miedo, te mueres. Bueno, de hecho, que tú lo sabrás mejor, de hecho hay un síndrome que ahora mismo no recuerdo el nombre, yo he escrito un par de artículos sobre eso, pero hay un síndrome que posee muy poca gente en el mundo que resulta que es una malformación genética y tal, que te impide tener miedo, ¿no? por la construcción del cerebro y tal. Y muy poca gente lo tiene en el mundo, hay como 10 o 12 o 15 personas que están estudiadas, normalmente no viven mucho, se mueren jóvenes. Sí. Y hacen cosas porque es que es una falta completa de miedo. O sea, si llega un atracador a ponerles una puñal en la garganta, se quedan tan tranquilos, claro, ¿no? Entonces, y tienen, por lo tanto, un comportamiento completamente absurdo para el atracador que incitaría el miedo del atracador y posiblemente el asesinato, ¿no? Sí, o sea, sí, es que sí. Porque además, claro, forma parte de nuestras respuestas, ¿no? Que tenemos controladas y pensadas. Así que, en primer lugar, el miedo es un arma nuestra. Sí, o sea, es una herramienta estupenda. Sí, si no tuviéramos miedo, mal iríamos. Mira, yo voy a hacer una cosa, si te parece. Como nos han puesto un título en la charla, lo habéis visto, ¿no? Se llama Huir de la realidad. Yo creo que podríamos entrar a saco en esto. Entonces, mira, es cierto, yo creo que esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Que cuando leemos o escribimos ficción, es una manera realmente de huir de la realidad. Y yo digo ficción en general, ¿eh? Tú lees una novela y a lo mejor pues, sales de tu mundo. Pero también es verdad, y aquí es donde yo quería incidir, que es que cuando lees ciencia ficción, esta evasión es mayor. Porque te vas no solamente de tu realidad, sino que te vas a otros mundos, a realidades diferentes. Y bueno, y esto es así. Pero aquí es cuando se me crea la duda, porque mira, el otro día estamos en un debate sobre ciencia y literatura y surgió que últimamente el género de ciencia ficción, que durante muchos años, durante mucho tiempo, en este país, fuera no, pero en este país, se ha visto como ¿no? un género menor, ninguneado, ¿no? bastante despreciado. Ahora, justamente, a partir de la pandemia, parece que está habiendo un resurgimiento ¿no? del género de la ciencia ficción y no solamente en series y en películas, sino también en literatura, lo cual está fantástico y maravilloso. Pero tuvimos un poco un debate porque decía, sí, claro, porque es un género que en realidad utilizamos para evadirnos. Y como la realidad ahora mismo no nos gusta mucho, por eso pues nos evadimos leyendo ciencia ficción. Y eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿La ciencia ficción sería solo evasión y ya está? Mira, he apuntado toda una hojita porque has mencionado 20.000 cosas muy importantes. Y mira por dónde, mi querida Monsa, estoy completamente en desacuerdo con todo. Efectivamente. Porque para mí la lectura no es huir de la realidad. En absoluto. Todo lo contrario. Ya no te digo sin entrar en géneros, luego vamos a la ciencia ficción, pero la lectura, leer, no es huir de la realidad. Recuerdo una foto famosísima que hay del Blitz, ¿sabéis? ¿No? Que fue el bombardeo de Londres durante el 41, que aplanó, bueno, no me acuerdo cuándo. No tengo una memoria escrito de esto también, pero no me acuerdo cuánto, pero bueno, aplanó como un tercio o más de la ciudad de Londres y llovía fuego del cielo y además era en 1941, era un año tremendo en donde parecía que Europa estaba al borde del apocalipsis porque Hitler era imparable en el 41, imparable. O sea, era como un fuego que conquistaba por todas partes el mundo, ¿no? Entonces parecía que realmente se acababa el mundo que conocíamos y que queríamos defender. Vamos, yo no vivía entonces, pero me empatizo, ¿no? Evidentemente. Y hay una foto preciosa y mítica de una biblioteca de Londres
que ha sido alcanzada por las bombas, y entonces es en blanco y negro la foto, y ha perdido el techo y hay una montaña de cascotes, pero quedan 3 lienzos de la biblioteca, 3 lienzos con libros, no hay techo y está esa montaña de cascotes. Y sobre esos cascotes, en esos 3 lienzos de la biblioteca, hay 3 hombres. Uno así con una gorra y una pinta pues más obrera, otro con... Y uno está leyendo un libro, otro está mirando en los lomos de los libros y otro está sacando un libro y tal cual. Entonces tú ves esa foto maravillosa y te planteas, entonces esta gente viene aquí a estas ruinas de esta biblioteca a buscar un libro para evadirse de ese momento de apocalipsis. No, viene para luchar contra ese momento de apocalipsis. Viene para tener la confianza en ese acuerdo que es la cultura, en ese contrato de esperanza, ¿no? Que es leer un libro, que es pensar, creer que vas a poder entenderte con alguien que se ha muerto hace 200 años, creer que vas a poder entenderte con alguien que está escribiendo desde las antípodas, creer que vas a poder intercambiar esas ideas y construir un futuro común, ¿no? Entonces, eso es un acuerdo de esperanza, eso es un acuerdo de vida y eso es luchar contra la barbarie. Entonces, eso es la realidad. Eso es construir la realidad también. Si no existiera Shakespeare, si no existiera Cervantes, no pasaría nada. No pasaría nada. Pero si no existieran las novelas, seríamos personas mucho más enfermas, porque los libros son los sueños de la humanidad. Son sueños que soñamos con los ojos abiertos, ¿no? Y sin sueños, sabes que se han hecho esos experimentos, ¿no? Si tú impides a una persona soñar, o sea, la dejas dormir, pero cuando tienes electrodos, cuando llega la fase REM o lo que sea, la despiertas, pues corrígeme si digo las fechas mal, pero en muy poco tiene una crisis psicótica, en poquísimo es una semana o 10 días, vamos. Entonces es que no podemos vivir sin eso, no podemos vivir sin eso, ¿no? ¿Y qué nos dan? ¿Qué verdad es la que nos dan estos libros? Pues, por ejemplo, una cosa que siempre me hace mucha gracia. ¿Os acordáis de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues de Stevenson. Stevenson lo publicó, si no recuerdo mal, en 1876, o sea, hace 150 años. Yo estoy segura de que ahora os pregunto de qué trata El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y me lo podéis contar, más o menos todos. Pero es que sales a la calle, se lo preguntas al primero que pasa y seguramente lo puede contar de qué trata, ¿no? Ahora bien, ya os pregunto, ¿cuántos lo habéis leído? Y seguro que hay poquitos. ¿Cuántos lo habéis leído? Levantad la mano. Poquísimos. Poquísimos. ¿Cómo es posible que un libro escrito hace 150 años, todo Dios sepa de qué va esa historia? Porque ha pasado a formar parte del patrimonio de lo que somos, de nuestro conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque puso palabras a algo que no podíamos saber, porque precisamente no teníamos palabras para nombrarlo, pero que era algo esencial en nuestras vidas, y es que dentro de nosotros somos muchos. Era un conocimiento que los griegos lo tenían, ¿no? Como con el Jano Bifronte y esas cosas, pero que se perdió en la historia. Esta disociación que sobre todo tenéis más los escritores, ¿no? Sí, los escritores somos más conscientes de la disociación. Sí, somos más conscientes de la disociación. Pero bueno, eso es lo que hace la literatura. O sea, no es para nada escaparse de la realidad. Y yendo a la ciencia ficción, más de lo mismo. En primer lugar, la gente tiene una idea muy rara de la ciencia ficción, sobre todo en España y en los países hispanos. Y yo creo, fíjate, Monse, que esto es, entre otras cosas, tienen como miedo, como no sé qué, acercarse a la ciencia ficción, te dicen, se creen que no tiene nada que ver con la realidad, se creen que va a ser muy fría, se creen que va a ser como muy técnica, que no la van a entender, que no hay emociones, que no trata de los seres humanos, sino de cosas abstrusas y tal y cual. Y yo creo que una de mis teorías de esta falta de aceptación de la ciencia ficción en España y en el mundo hispano, en el mundo latinoamericano y tal, es porque somos un país con una trayectoria anticientífica brutal, pero brutal, ¿no? O sea, que es que en este país, en el siglo XVIII, pues todavía las mayores universidades del país seguían en manos de la Iglesia
y había varias de las universidades más importantes que no tenían cátedras de, yo qué sé, de ciencias porque las consideraban una cosa del diablo, ¿no? Entonces, es que mientras que en el mundo pues estudia ciencia, aquí os recuerdo que Unamuno, que no era imbécil, no era imbécil. Reconozcamos que no era imbécil. Bueno, pues Unamuno fue el que dijo esa cosa terrorífica, y la dijo y la escribió varias veces, que inventen ellos, ¿no? Que inventen los extranjeros, porque nosotros en lo que somos buenos es en la mística. Y los inventos y la ciencia, ¿no? Qué pena, ¿no? Pues sí. Qué pena. Es una pena. Entonces, yo me he pasado toda la vida, esto está mejorando afortunadamente, lo que no quiere decir que no tengamos unos científicos formidables, que además son héroes y que se van de España. La inmensa mayoría. Por ejemplo, ahora mismo, ¿quién dirige, yo qué sé, el proyecto más importante de estudio del cerebro que hay en el mundo, que es el proyecto Brain, que lo cogió la administración Obama en Estados Unidos, metió 6.000 millones de dólares, que está desde 2013 hasta 2024? Pues Rafael Yuste, un español, que claro, vive, un neurocientífico español, pero que ha hecho toda la carrera en Columbia. ¿Y tú no crees que está cambiando un poquito? Está cambiando. Esto? Porque mira, está cambiando. Quizá es una impresión que tengo, pero para mí, desde la pandemia, la gente se interesa más por la ciencia. Sí, un poquito, pero un poquito más, ¿sabes? Un poquito más. Y yo creo que es un camino. Antes es un camino, de eso también, ¿no? antes de la pandemia ya estaba cambiando un poco, está cambiando un poco. Sí. Y este interés por la ciencia lleva también al interés por la ciencia ficción. Sí, exacto, mano, por eso yo creo que van de la mano. Pero yo, que soy ya muy mayor, yo me acuerdo, he hecho montones de actos públicos con escritores, que no voy a decir los nombres, pero muy conocidos, que de repente dicen, no, pues que le hablan y tal, y dicen, no, porque esto, no sé qué, porque había una cosa de unas cifras, y yo las cifras, es que yo esas cosas, las cifras, es que no me interesan nada. Todo el auditorio riéndose cómplice, como si cuanto más analfabeto científico te mostraras, más poeta, ¿no? O sea, bueno, este es un problema que antes lo comentábamos, ¿no? Que decíamos que en nuestra sociedad, como realmente dividimos mucho la letra, ¿no? Las letras de las ciencias, y esto es un error gravísimo. Cada vez menos, gravísimo, cada vez menos, gravísimo. Y luego cada vez también por parte de las ciencias, esto no tiene mucho que ver con el miedo, pero bueno, podemos hablar de ello, ¿no? Que es importante. Por parte de los científicos también están saliendo de su torre de cristal, porque antes, dentro de la ciencia así más casposa española, pues se pensaba que hacer divulgación científica era un asco, y lo que hay que hacer es divulgación científica, evidentemente, ¿no? O sea, que por ambas partes yo creo que está mejorando. La ciencia ficción es exactamente otra vía de conocimiento del mundo, y además de una potencia increíble. La ciencia ficción lo que te da es una herramienta metafórica poderosísima para hablar del aquí y del ahora, y para hablar del ser humano, y para hablar de la condición humana. O sea, que verdaderamente te permite ahondar en la realidad y todavía intentar explicártela, intentar reentenderla, ¿no? Y hablar de los miedos también. Sí. Porque, por ejemplo, pensando en tus novelas, ¿no? Y ahora me remito a una novela muy antigua, tu primera novela de género, de ciencia ficción, que fue Temblor. Temblor, sí, señor. Temblor es un mundo muy diverso, muy diferente del que encontramos en Branagh. Es como mucho más, ¿no? Alejado, ¿no? De nuestra realidad. Mucho, sí. Es un mundo terrible, ¿no? En el cual hay, bueno, un poder, ¿no? Que controla todo, un poder que tiene el conocimiento, es un poder religioso, un mundo que está muriendo, envejeciendo, las mujeres son estériles, pero lo más terrible, o sea, lo que a mí cuando la leí realmente me afectó, es que es un mundo en el que los recuerdos se pierden, ¿no? Si una persona muere, cuando esta persona muere, sus recuerdos desaparecen, pero es que desaparece la realidad ligada a estos recuerdos. Si no hay nadie que recuerde algo del mundo, esa parte se borra. Esa parte se borra y me pareció una idea... Esa parte del mundo se borra. Entonces, este es un miedo real, o sea, este miedo que lo vemos aquí en este universo de Temblor y decimos, esto es un mundo alejado, diferente, no es verdad, porque en realidad es el miedo que tenemos todos a la pérdida de la memoria, ¿no? Que es uno no de solo la miedos, pérdida de la memoria, y de la identidad. Sí, la pérdida de nuestro mundo. Es que lo que pasa es que venimos de... estas novelas me ocurrió de esto, ¿no? O sea, un día pasaba por delante de la casa de mi infancia, que era un piso alquilado, que ya no vivíamos allí de nadie, y estaba ya viviendo otra gente, entonces me acordé de cómo eran las losetas hidráulicas del pasillo en donde yo jugaba, que eran abismos y no sé qué, y
Y muchas veces pasaba por ahí y me acordaba, ¿no?, de esos juegos, pero ese día di ese paso más allá porque la cabeza se enciende y va sola. Y entonces pues pensé, es seguro que los que están ahora ya no habrán cambiado esas losetas hidráulicas y tal. Y ese dibujo ya se ha perdido y solamente me acuerdo yo de ese dibujo, y cuando yo me muera ya no existirá, y realmente eso ya es la pérdida total. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Estamos condenados a la muerte, pero no solo a nuestra muerte física. Cuando se muera la siguiente generación de nuestros amigos y tal, ya no se acordarán. Nadie, habremos desaparecido, pero como si no hubiéramos existido jamás. Entonces por eso os digo que son herramientas metafóricas poderosísimas para hablar de nosotros y del aquí y del ahora y de la realidad, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, esto me cansa bastante, debo decir, las distopías, ¿no? Hablando de miedos, ¿no? La ciencia ficción está hiperlanzada a futuros hipercatastróficos y tal, que ya me da un poquito de pereza, francamente, ¿no? Pero pues es una manera efectivamente como de hacer una catarsis de esos miedos, ¿no? y proyectarlos y hacer como una llamada de atención a ver si podemos cambiarlo, y es poder poner el miedo en otro lugar, sacarlo, mirarlo e intentar efectivamente trabajar en él, ¿no? Pero vamos, creo que se puede. Yo hago ciencia ficción que no es distópica, o sea, quiero decir, aunque tenga cosas horribles, pero el futuro, por ejemplo, de Bruna Husky, que tiene cosas tremendas y que es dentro de 100 años, ¿no? Y ha pasado por toda la crisis climática y con millones de muertos hay y se cuentan, pero ese futuro no es peor que el mundo de hoy, yo diría que es mejor. Yo en algunas cosas sí. Peor, sí. En algunas cosas sí, es menos sexista, por ejemplo. Muchísimo menos sexista. Sí. Y en algunas cosas, o sea que bueno. Y se parece bastante al nuestro, se parece bastante. Que es algo que está ocurriendo. Últimamente la ciencia ficción va un poco por ahí, ¿eh? Sí. Cada vez estamos haciendo mundos que se parecen más a los nuestros, quizá porque nuestro mundo es ya de ciencia ficción. Nuestro mundo ¿no? Aquello que pensábamos, ¿no? De inteligencia artificial, el transhumanismo, es que estamos llegando a esto, ¿no? Luego es muy curioso, ahora que acabas de decir el miedo, ¿verdad? Enseguida, lo primero, esto es una cosa que pasa y que está estudiada, ¿no? Todo lo nuevo pues da miedo. Claro, cuanto más. Claro, esto viene. Bueno, es que me da vergüenza hablar de esto delante de esta señora, que es la que sabe, ¿no? Pero en los tribus, en los grupos así, primeros personas, muy pocas personas, pues cualquiera de fuera ya daba miedo, ¿no? Luego después nos hemos ido haciendo sociedades cada vez más complejas y ese miedo lo vamos poniendo cada vez más lejos, ¿verdad? Pero vamos asumiendo, digamos, más riesgos, más manera de conocernos, más manera de articular eso y poner el miedo más allá. Pero todos los cambios dan miedo. La primera reacción es de miedo. Inteligencia artificial, miedo. Todo lo primero que te dicen, lo primero que da es miedo. Es así, Eso es una cosa animal. Pero esto es algo adaptativo. Es totalmente. Es normal, ¿no? Por eso. En cambio te da miedo. Por eso digo, sí. Y bueno, y evidentemente con la ciencia ficción, pues también puedes hablar del gran miedo, ¿no? Que sería en realidad es el miedo, yo creo que es Lo que pasa es que todos los demás, pues bueno, se juntan y es el miedo a la muerte, ¿no? Sí, el claro, miedo a la muerte. Sí. Es el gran miedo. Y aquí sí que es inevitable hablar del personaje de Bruna Husky. Bruna Husky es una replicante, ¿no? Sí. Es un clon. Es un clon. Humano. O sea que es humana, totalmente humana, pero es un clon cuya maduración ha sido acelerada artificialmente por los ingenieros genéticos. No nace de un vientre, nace en un tanque y en 18 meses consiguen que crezca hasta los 25 años, que es cuando es activada, y entonces vive 10 años, porque los 35 biológicos pues se produce no porque quieran, sino porque se produce un desgaste y tal. Una cosa que se llama el TTT, que es el tumor total tecno, que en una semana los mata, que es un fallo multiorgánico, ¿no? Y lo más terrible es que Bruna sabe cuándo va a morir. Claro. Este es el gran drama de Bruna, porque todos sabemos que vamos a morir. En esto somos iguales que Bruna, ¿no? Pero ella sabe exactamente cuándo y, bueno, en los libros, ¿no? Y en el último especialmente, ¿no? Ella va contando los días, los minutos, lo que me queda, ¿no? Cada día. Es como, llega a ser como realmente lo estás leyendo y sientes esa angustia, ¿no? Que te la transmite, ¿no? Y ahora te quiero preguntar una cosa. ¿Tú crees que si realmente nosotros supiéramos el día que vamos a morir,
sentiríamos esta angustia. Hombre, que por siente Dios, ella. claro, evidentemente. Ese es el gran castigo de la pena capital, no que te maten ya, porque una vez que te mueres, la muerte es de los otros, no es la tuya. Lo terrible es la agonía, es saber que te vas a morir ese día, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que además por eso la inmensa mayoría de los seres humanos viven como si fueran eternos. Menos Woody Allen y yo y otros cuantos. Otros cuantos neuróticos, ¿verdad? Que estamos obsesionados por la muerte y que no podemos olvidarnos de que no somos eternos, de que nos vamos a morir, ¿no? Yo tenía 10 años así y me recuerdo diciendo esto, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala porque enseguida será de noche y estarás en la cama durmiendo, cosa que me daba miedo, las oscuridades de la noche y tal. Enseguida pasará el tiempo y estarás mañana en el colegio, cosa que fatal también, porque no me gusta. Enseguida pasará más tiempo, te habrás hecho mayor, cosa que enseguida pasará más tiempo, se habrán muerto tus padres y enseguida pasará más tiempo y te habrás muerto tú. Y yo esto me lo decía desde que tenía 10 años. Pero no hace falta que me miréis con cara de pena, porque... Oh, qué calor hace aquí, efectivamente. Porque os recuerdo lo que he dicho, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. O sea, cuando estás muy llena de una conciencia de muerte, estás muy llena de una conciencia de vida también, ¿no? Entonces, pues eres más capaz de sentir que estás viviendo, porque para adormecer tu propia muerte adormeces tu vida. La gente que vive como si fuera eterna vive menos. Es porque es eso que dicen que decía John Lennon, que al parecer no es suya la frase, pero bueno, ha pasado como de él, que la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo normalmente hay veces que me ocupo de otra cosa, pero muy a menudo me ocupo de la vida. O sea, tengo esa conciencia álgida de vivir. Se paga un precio, ¿no? Porque siempre he tenido un pánico a la muerte tremendo y por eso he tenido crisis de pánico, ¿no? He tenido trastornos de pánico desde los 16 hasta los 30 años, que son tremendos y se sufre mucho. Con disociación, con salida de la realidad, agorafobia y tal. Y cuando yo tenía 20 años, miraba por el rabillo del ojo a la gente mayor de 60 con horror. Y no solo porque me parecieran mayorcísimos, que me lo parecían, pero sobre todo es que los miraba diciendo, pero míralos. O sea, entran y salen, se van al cine, se van a comer, se toman sus vinos y tal, tan contentos. ¿Y cómo son capaces de hacer eso cuando están tan cerca de la muerte, ¿no? Sí. Yo pensaba, si yo tuviera su edad, estaría debajo de la cama aullando de pánico. Y ahora tengo bastante más que esa edad y no estoy debajo de la cama aullando de pánico, por el momento, por lo menos. Lo que quiere decir que algo bueno he hecho justamente para colocar ese miedo de alguna manera en otro lado. Y lo bueno que he hecho ha sido escribir, porque he escrito para perderle el miedo a la muerte, sin duda, ¿no? Hay una frase preciosa de Rilke que me da pena, no sé si la podría encontrar, la cuento ahí. Dice, ayer hice algo contra el miedo, me senté ante la mesa y me pasé toda la noche escribiendo. Bonito, ¿no? Escribir te salva. Escribir más que salvar. Y algo que comentas en tu libro, en El peligro de estar cuerda, es que escribir te salva, pero que todavía te salva más publicar, ¿no? Que te lean. Sí. No. La cuestión... No, escribir es mi manera de estar ante la vida. Es más que salvarte, te estructura, es tu vida entera. Es la columna vertebral exógena que te permite mantenerte en pie, ¿no? Así que es más que salvar. Pero lo que pasa es que para salir de las crisis de pánico, o sea, para perder porque yo en mi clase social y en aquella época, pues no te llevaba nadie el psiquiatra ni esas cosas, ¿no? Entonces yo me pasé las 3 etapas que tuve de crisis de pánico, que dura cada una como año y medio. No todo el rato estás con la crisis, ¿no? Pero tienes una crisis, te queda el miedo al miedo, se van espaciando hasta que sigues ya tu vida siempre con la realidad manchada, eso os lo aseguro, siempre se queda manchada de esa irrealidad, la realidad. Pero bueno, entonces lo que hice fue, me pasé esas 3 etapas sin tomar un solo ansiolítico, cosa que es una pena, porque la química ayuda, debo decir, pero bueno.
Pero lo que hice fue estudiar psicología. Decidí estudiar psicología para intentar entender qué me pasaba, ¿no? Eso lo hacen muchos No, estudiantes yo creo de que el psicología, 98%. El 98 quizá no, pero un 95%. Bueno, pues el otro 5% yo creo que son hijos de psicólogos, que eso es peor. Eso es peor. Yo doy clases en psicología, ¿eh? Sí, por eso. Yo creo que la gente va a intentar, van a hacer psicología porque piensan que están chiflados. Y me parece muy buena manera de acercarse a la profesión, porque es una manera que te da empatía. O sea, no lo digo peyorativamente, que conste. Pero, entonces, casualmente, curiosamente, dejé de tener esos ataques de pánico con 30 años. Y he pensado mucho en eso, puedo volver a tenerlos. Primero, yo creo que los dejas de tener, hablando de miedo, entre otras cosas, porque aprendes a perderle el miedo al miedo, que es el que verdaderamente te coloca, te deja enganchada a ese trastorno, ¿no? Y de hecho, pues tienes que aprender a quitarle importancia, a saber que se vuelve, a perder el miedo a tener miedo y bueno, se pasará. Sabes que se pasa, ya lo has pasado otras veces, se pasa. Y eso ayuda. Creo que tenemos que aprender todos a vivir con nuestra maleta de oscuridad, hablando del miedo. Eso es un aprendizaje esencial. Cada uno tiene su maleta, uno más grandes, otro más pequeñas. Hay que aprender a vivir con ellas. Pero luego yo creo que tuvo mucha importancia también el hecho, efectivamente, de que empecé a publicar novela de forma continuada, ¿no? La saqué con 28 años, el primer libro, que no lo sentí muy como novela mía, porque venía un encargo con 30 el segundo, que ya era mío. Entonces, es que claro, ¿qué es? Yo escribía ficción desde pequeñita, desde niña, desde los 5 años, es muy habitual. La gente que escribe novelas escribe desde niños normalmente. Pero no lo publicaba, eso no sirve para juntarte al mundo. Publicaba periodismo desde los 19 años, pero el periodismo no te sirve para coserte al mundo, porque lo que cuentas en el periodismo es una voz social, no es tu voz más íntima, ¿no? El billete ganador es escribir ficción, que realmente la ficción sale de lo más profundo que tú eres, sale del inconsciente, como hemos dicho antes, ¿no? O sea, que sale de ese agujero negro, justamente de tus miedos, de ese torbellino, ¿no? Y lo sacas y lo pones fuera. Y si después de pasarte 2 o 3 años en una esquina de tu casa inventando mentiras, hay expertos que dicen que la novela es un delirio controlado, y es verdad, ¿no? Después de pasarte 3 años en una esquina de tu casa inventando mentiras, que es bastante estrafalario, por cierto, si no hubiera nadie que lo leyera, pues eso se convertiría literalmente en el delirio de un loco. Pero si lo sacas, si pasa alguien, coge esa novela, que como os digo, forma parte de lo más profundo tuyo, y dice, oye, esto que a ti te emociona, a mí me emociona, esto que dices yo lo entiendo, esto que sientes yo lo siento también, te cose al mundo. Y lo que llamamos locura es en realidad irse de tu entorno, irse de la narración, es una ruptura con la narración colectiva. Lo que llamamos locura, mal llamamos locura, es una soledad brutal. Una soledad que no tiene parangón, que si no has estado ahí, no podéis ni imaginar de a qué soledad me refiero, ni imaginarla. O sea, porque a veces estuve en una cosa con psiquiatras y psicólogos hace algunos meses y tal, y algunos con muy poca escucha, debo decir, empezaron a decir, bueno, sí, como la soledad existencial, no. La soledad ante la muerte, que ya vengo hablando que no me gusta, ¿verdad? Esto ya lo sabéis, o sea, lo tenéis claro. Bueno, pero aún así, la soledad ante la muerte, pues es que mucho miedo, pero la muerte, no hay nada más común que la muerte, no hay nada más humano. Si algo que sabemos todos es que todos nos vamos a morir. Mientras que el trastorno mental te engaña y lo que te hace sentir es que te hace creer que eso que te está pasando y que estás sintiendo no lo ha sentido nunca nadie, ni lo sentirá nadie jamás. Es como si llegara a tener un trastorno mental, es como si llegara un gigante, te pegara una patada y te sacara del mundo. Te saca de la piel de la tierra, te saca de la especie humana. Entonces, la soledad es tan brutal, y somos animales sociales, es insoportable. Por eso es indecible.
un trastorno mental, no lo puedes comunicar, no lo puedes contar, porque no tienes palabras, porque te has convertido en un marciano, en el único marciano que conoces. Además es un marciano que ni sabe hablar marciano. ¿Y a quién? ¿Cómo? ¿En qué idioma? ¿Qué le vas a contar? ¿Qué le vas a decir? ¿No? Entonces, si esa es... para que os hagáis una idea, yo el único símil que he encontrado parecido es como un... y es muy de ciencia ficción, es como un astronauta que se le rompe la manguera que le une a la nave y que empieza a derivar por el espacio exterior, ¿no? Y en esa soledad absoluta. Entonces, es que ante esa soledad psíquica, que es un dolor terrible, encima la sociedad, ¿qué hace? Pues añade la soledad del tabú y del estigma, de la locura. O sea, que cuando hay que hacer absolutamente todo lo contrario, hay que hablar de ello, hay que normalizarlo, hay que estirar la mano, agarrar la manguera del cosmonauta y traerlo aquí. Y coserlo a la piel de la Tierra. Por eso, si de repente sacas una novela, pasa la gente y dice, esto lo entiendo, yo también me siento así, te cose a la realidad. Claro, te cose a la realidad. Y esto, de hecho, pasaría con muchos escritores, ¿no? O sea, con muchos escritores. En el libro, ¿no? Es un libro, ya lo he dicho antes, es como una especie de artefactos. A mí me parece... Sí, lo llamo artefacto literario. Sí. De todos tus libros, me encantan tus libros, gracias. pero este especialmente, además es cierto que vas leyendo y hay momentos en que está diciendo, esto me ha pasado a mí y te ayuda muchísimo. Es un libro que no querría yo calificar, además los libros no me gustan nada, claro. Pero realmente te sientes muy identificado. Y sí que hablas mucho, ¿no?, de esta relación entre creatividad, locura, sí, bueno, escritores, es un ¿no? tópico muy porque lo básico. que te ocurre a ti, lo que has comentado, ¿no?, que esta escritura, el poder publicar, te liga al mundo, es algo que les ocurre a muchos artistas. Sí, cuento, ¿no?, también otro caso de su cabeza, ¿no?, es como... Sí. Sí, no, eso es... Bueno, sabéis que el tópico este, ¿no?, de creatividad y locura, pues es tan antiguo como el mundo. Ya Aristóteles, ¿no?, decía, es extraordinario comprobar cómo los hombres de mérito artístico y tal, todos tienen un exceso de bilis negra. Porque en la época de Aristóteles se creía que la depresión estaba provocada por un exceso de bilis negra. O sea, que ya todo... Erasmo de Rotterdam, Descartes, todos hablan de la unión entre locura y creatividad. Que no es así, no es así. O sea, como llego a la conclusión y lo dicen todos los expertos, ¿no?, en el libro, pues la locura no te hace artista. Y por locura, estos son términos muy malos, ¿no? Pero por locura normalmente entendemos el trastorno mental grave, es decir, la psicosis y tal, que son enfermedades muy graves. Entonces, la locura no te hace artista, al contrario, te deshace. Cuando hay artistas que han tenido una vida muy rica y muy plena y pasan a tener trastornos psicóticos, dejan de crear, como por ejemplo Schumann o Hölderlin, ¿no? Entonces, pues, o sea, la locura no te hace artista. Lo que pasa, lo que yo llego a la conclusión es que tenemos el cerebro cableado parecido. Dice Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales, todos desde los más ligeros a los más profundos, ¿no?, a los más graves, están causados por un defecto en el cableado neurológico, es decir, entre las conexiones entre neuronas, ¿no? Entonces están hiperconectadas o están poco conectadas o parpadean, porque ya sabéis que todo eso son conexiones eléctricas, ¿no? Entonces... yo creo, mi teoría es que, lo cuento mucho más extenso ahí, ¿no?, la gente que nos dedicamos a cosas creativas, hagamos cosas buenas o malas, porque la cabeza del peor artista del mundo está cableada igual que la del mejor. O sea, luego la calidad de la obra es otra cosa, ¿no? No tenía que ver con la calidad de la obra. Pero la gente que nos dedicamos a cosas creativas, pues llegamos a eso por un cúmulo tremendo de circunstancias, muchas cosas, muchas circunstancias, ¿no? Entonces, entre otras, una de ellas es la falta de la maduración cerebral. No tenemos el cerebro del todo maduro. Sí, nos hemos saltado un paso, ¿no? El cerebro tarda en madurar un huevo, ¿no? O sea, no madura hasta los 30 años del todo, ¿eh? Que yo cuando me enteré de esto, yo comprendí muchas cosas, francamente. Entonces, uno de los pasos de la maduración cerebral más importantes se produce en la primera pubertad. Hasta entonces, el cerebro de los niños está hiperconectado, lo que decíamos antes, todas las neuronas unas con otras.
Es como fuegos artificiales. Por eso los niños tienen esa creatividad increíble, esa imaginación, ven pasar un perro, piensan que es un dragón, bla, bla. Pero en la primera pubertad el cerebro se produce una poda de las conexiones neurológicas, una poda tremenda para centrar el cerebro en lo útil, que es muy bueno para la evolución, claro, para la supervivencia del ser humano, ¿no? De la especie humana. Para centrar el cerebro en cazar bien al mamut, recolectar sin envenenar a la tribu, buscarte una pareja con la que puedas tener prole, cuidar de esa prole hasta que crezca y tenga vida para... Entonces, se produce esa poda, salvo en un 20% o así de la población que se salta ese paso y que no se les poda la cabeza nunca. O se poda menos, ¿no? Entonces, entre ese 20% están, no lo digo yo, lo dicen neurólogos y tal, entre ese 20% está la gente con trastornos mentales y la gente que se dedica a cosas creativas. Y yo añado, mi teoría es que hay también otro montón de gente que no se dedican a cosas creativas ni que tampoco tienen por qué ser unos trastornados oficiales, pero que también tienen esa cabeza cableada de una manera distinta y que creo que sois todos vosotros, por ejemplo. Tú desde luego. Sí. Tú desde luego. Pero no, porque creo que, por ejemplo, la gente que necesita leer de manera apasionada para vivir, para poder soportar la vida, son gente así. Son gente que tiene un cerebro que no está cableado como el de la mayoría, ¿no? Oye. Y que todos pertenecéis o pertenecemos a lo que dice Proust, que me encanta, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Oye, ahora que dices, mira, se me acaba de ocurrir una cosa que a veces me he preguntado y ahora que estás aquí te lo voy a preguntar. Cuenta. Y además tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, es el pánico, el miedo. Hay personas, entre las que me cuento, que nos gustan muchísimo los géneros fantásticos, la ciencia ficción, la fantasía, el terror. Pero el terror, el problema que tenemos es que si lo lees, mira, todavía, pero depende, porque si ya empiezas a leer Lovecraft y el miedo que pasa es terrible. Y después te vas a ver una película de terror y es que no puedo, o sea, es imposible. A mí el terror me gusta, pero después de esta película es imposible. O sea, sé que una película tipo El final de la escalera o yo qué sé, El resplandor, y después te vuelven otra vez y pasas un miedo terrorífico y al final es que no vas a verlas. Sí. Y hay gente que no, que va, las ve, disfruta realmente de este miedo. Sí. No, pues eso, sí, es curioso. Bueno, pues eso yo creo... tendría que ver, sí, tiene que ver con la imaginación, sí, con la tiene que ver empatía. Justo, tiene que ver con la imaginación, con la empatía, con ser paz, persona de alta sensibilidad, por ejemplo, que es un término que está muy, muy discutido, pero que cada vez está más claro, porque ahora con las nuevas... Esto lo dedujo una psicóloga norteamericana en los años 80, no me acuerdo qué, y hay un montón de psicólogos que lo defienden. Entonces no es ni una enfermedad, ni es nada, ni es algo bueno ni malo, es una característica de un determinado tipo de personas que son, de nuevo, sin distinción entre hombres y mujeres, entre el 15 y el 20% de la población. Y son gente con muchísimos más impulsos, recibimos muchísimos más impulsos sensibles de todo tipo. Por ejemplo, no es solo que seas más empático, que soportas muy mal, por ejemplo, cosas como violentas y tal, Sí, o sea, lo soportas fatal, tienes más conexiones, más imaginación, pero también, por ejemplo, y no es todo el rato igual, porque como depende de conexiones... Es como las alergias, ¿no? Las alergias no está siempre igual. Unas veces estás altísimo de histaminas y otras más bajo. Pues con la alta sensibilidad lo mismo, ¿no? Pero a veces no soportas las luces, o soportas más las luces muy altas, el ruido, a veces no lo soportas, o a veces las etiquetas. Esto es típico de Paz. Las etiquetas que ponen en la ropa aquí detrás. Yo tengo todas las camisas, camisetas, trajes con agujeros aquí porque me las voy arrancando por la calle, ¿no? Porque un día te las has puesto y no ha pasado nada y al día siguiente es que no lo soportas la etiqueta. Que por cierto, además es increíble. Oye, te venden chaquetas y al día siguiente se te han caído todos los botones, pero las etiquetas no hay quien las quite.
Es impresionante, ¿no? Bueno, pues eso es, ya digo, no es ni una enfermedad ni es tampoco algo positivo, es una manera de ser, ¿no? Pero es eso, ¿eh? Entonces yo no, yo por ejemplo, además yo ya las... Sobre todo cuando no tienen así sentido, que son películas de psicópatas, se anuncia, película de psicópata, qué fácil, ¿no? Y ya sabes por dónde va a ir. No veo ni una desde hace años. Película de psicópata, censurada para mí. ¿Y escribir terror? Escribir terror. A ver, que a veces, que las cosas que escribes a veces son muy terroríficas, porque por ejemplo esto mismo de, ¿no?, de Bruna Husky, pero ese terror, ¿no? No, terror así... No, bueno, tengo a veces escenas muy difíciles, pero no con esa cosa deleitosa de lo sádico, que es lo que no... En cambio, los monstruos te gustan mucho. Los monstruos buenos. Sí, los monstruos buenos. Sí, pero... Porque en general... Tú sabes que a la gente los monstruos le dan miedo, porque son un poco como un espejo, ¿no?, de nuestra parte oscura. Pero a ti te encantan, porque aparecen en todos tus libros de ciencia ficción y no de ciencia ficción. Sí, pero no solo eso, sino que además no puedo ir a ver pelis de monstruos porque me pongo al lado del monstruo y me da mucha pena, al final lo matan siempre. En serio, te lo juro. O sea, esas películas dices, ay, pobrecito, tendrá una madre. ¿Y esa fascinación, ese encanto? Pues es una de las... Sí, pues esa... Bueno, yo que haciendo psicologismo barato, pues que te sientas también fuera, ¿no?, del sistema en algún momento y que te identifiques, ¿no?, con ellos, evidentemente. Pero sí, me parece eso, ese bicho, y fíjate, iba a decir esa persona, ¿no?, ese pobre bicho que es único y que todos los demás lo atacan. Hombre, ¿cómo no tenerle pena, de verdad? ¿Cómo no se va a comer a alguno de los que le atacan? Pues lógico, digo yo, ¿no? Sí. No, incluso a veces hay personajes que no son un monstruo en sí mismo, ¿no? Pero pienso en la misma Bruna Husky. Sí, ¿no? Ella Bruna, ella dice, soy un monstruo entre los monstruos, ¿no? Primero porque viven en un mundo en donde, aunque se supone que tienen todos los derechos, estos tecnohumanos, pues no es verdad. Es decir, tienen sobre el papel los derechos, pero luego es mentira, no los tienen, ni mucho menos, y esa segregación brutal, ¿no?, que es nuestro mundo también. Eso en primer lugar. Pero entonces ella se siente un monstruo como tecnohumana. Pero es que además, como tecnohumana, los tecnohumanos tienen una memoria artificial de 500 imágenes nada más, 500 escenas. Pero ella, su memorista, que son como los novelistas del futuro, pues su memorista, haciendo una cosa completamente legal, le ha puesto una memoria tremendamente grande y tal, y entonces es casi humana también en ese sentido de memoria. Entonces es un monstruo entre los monstruos, porque es un monstruo también entre los tecnohumanos, ¿no? Porque de hecho un monstruo es la diferencia, ¿no? Es el ser monstruo diferente, es ¿no? el diferente. Es el ser diferente. El monstruo es el diferente, claro. Oye, hablemos un poco de los miedos de los escritores, ¿vale? A ver si te parece. Porque, bueno, los miedos de los escritores... Yo una cosa de maravilla de ti que has dicho, te he oído, ¿no?, decirlo muchas veces y lo has escrito, y es que tu cabeza está llena de ideas, ¿no?, y que en un momento determinado... tú tienes como 1000 historias y surge una, ¿no?, aquello que dices, ese sí que cuentas siempre, ¿no?, y esta es justamente la que... Y nunca has tenido miedo a pensar, ¿y si un día, no? Hombre, me ha pasado. ¿Y si un día se me acaban las ideas? Yo tuve un bloqueo. O si me bloqueo. Tuve un bloqueo, no sé. Siempre tienes miedo de eso, pero yo tuve además un bloqueo. Después de mi tercera novela, que es Te trataré como una reina, que yo tenía 33 años cuando la saqué, pues yo me paso primero como un año y medio tomando notas, desarrollando la novela a mano, en cuadernitos y tal, con plumas siempre, estilográfica, y luego ya empiezo a hacer como grandes planos de la novela en cartulinas y luego ya paso al ordenador. Entonces llevaba como 3 años trabajando en esa novela, bueno, al ordenador, entonces era todavía máquina de escribir, no una Olivetti lettera, y tenía 100 y pico páginas, pero de repente la novela se murió, dejé de entenderla, no me interesaba nada. Claro, escribir una novela es un trabajo bestial. O sea, te lleva horas y horas y horas. Tienes que dejar de hacer muchísimas otras cosas que te gustan, como salir con amigos, ver series, leer, irte al cine, irte a un concierto, irte de vacaciones. Yo qué sé, es que estás... Para hacer eso tienes que estar realmente muy emocionado con lo que vas a contar y muy necesitado de compartir esa emoción, porque... todo arte es, en primer lugar, comunicación.
en primer lugar. Es la necesidad, es una sensación, una intuición de belleza y de sentido que te emociona tanto que dices, yo esto tengo, que viene como del inconsciente, que te parece que viene de fuera, viene del inconsciente, y te dices, yo esto tengo que compartirlo, ¿no? Entonces eso es lo que te lleva a hacer ese esfuerzo ímprobo. Pero si de repente eso se acaba, pues no, ¿para qué seguir? Entonces pues se me murió y la tiré todo, que hoy no lo haría, pero en aquel momento más joven con la desesperación lo tiré. Dejé solamente las 5 primeras páginas, como empezaba la novela, las convertí en un cuento, está en mi libro de cuentos Amantes y Enemigos, ¿no? Y después de eso me bloqueo. ¿Y qué es el bloqueo? Vamos a ver, tú lo decías antes, la cabeza está sin podar, y os pasará, estoy seguro de que aquí os pasa a más de uno. La cabeza está sin podar, está todo el rato inventando cosas, todo el rato. Y son cosas que no son cosas... Es el típico regalo de las hadas. La imaginación está desbocada porque tiene cosas maravillosas y yo pago el precio, pago el precio porque las cosas maravillosas como escribir y como... Es maravilloso, es jugar con un juguete enorme, es maravilloso, pero tú no controlas esa imaginación y es una imaginación que te lleva... Yo de repente voy por la calle y se me ocurre una idea tremenda, que va mi perra no sé qué y tal, y se me ocurre que de repente va a caer en no sé dónde, porque y me imagino que la atraviesa un palo que hay ahí en no sé dónde y tal, y hasta pego un grito, porque lo veo. Digo, no, porque lo veo, porque lo ves. Lees en el periódico, por eso no puedo permitir que me cuenten historias terroríficas enseguida. Digo, no me cuentes, porque lo veo. Lo veo. Lees en el periódico una historia de esas horripilantes y lo ves, ¿no? El ISIS quemando con lanzallamas a un tío en una jaula, lo ves. Lo es. Esto ya lo puedo decir porque lo he repetido tantas veces que ya lo tengo. Pero lo es. Y entonces eso. Y estás teniendo todo el rato imaginaciones, todo el rato, como el niño, ¿no? Que algunas son terribles, otras son nada, inocentes, y otras, pero yo qué sé, una, por ejemplo, que estás todo el día, a lo mejor cogiendo 3 semanas el mismo ascensor, pero un día, no sabes por qué, estás esperando que se abran las puertas y de repente ves que cuando se va a abrir va a haber un cadáver ovillado en un charco de sangre, ¿no? ¿Por qué se te ha ocurrido eso ese día? Pues lo ves. Eso no va a ningún lado. Eso no va absolutamente a ningún lado. Y luego hay otras imaginaciones estupendas, ¿no? Hay aventuras que vives así paralelamente. Bueno, no van los libros, no van. Pero de repente una de esas cosas que se te ocurren por sí solas, porque vienen, ya digo, por sí solas, de repente es lo que digo, que es lo que yo llamo un huevecillo, ¿no? Que de repente estalla en tu cabeza y es una escena que te emociona tanto, que te llena de tantísima curiosidad, que quieres seguir sabiendo, quieres seguir construyendo esa historia y además te emociona tanto que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza. Y ahí te dices, tengo que compartirlo y ahí sí que nace la novela y tal. Bueno, entonces lo que quiero decir que el bloqueo, ¿qué es? Uno escribe en la cabeza cuando dicen el bloqueo de la página en blanco, qué risa me da. Esa persona no escribe, porque tú escribes primero en la cabeza. Antes de llegar a la página en blanco, has escrito mucho en la cabeza. Antes de llegar al ordenador, has escrito en la cabeza. Lo que se te bloquea es la cabeza. Entonces, José Donoso, el chileno del boom, lo llamaba la seca. Y la seca es perfecto, porque lo que pasa es que se te seca la cabeza. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo de verdad. Que es lo que me pasó a mí. Cuando se me murió la novela, me pasé 2 años y pico, con un bloqueo salvaje, con la seca. Pues que dejas de tener imaginaciones. No ya para el libro, sino estas. Dejas de ver el cadáver ovillado, dejas de imaginar no sé qué. Se te seca la cabeza. ¿Y qué pasa con eso? Pues que no puedes sentir el mundo, no puedes vivir el mundo. Esta teoría la he desarrollado y es mía, además. Sí, porque cuento muchas cosas de expertos, pero está en el libro del peligro de estar cuerda. Vamos a ver, otra de las condiciones, tengo que ir un poco para atrás, pero es interesante, creo que os puede interesar. Otra de las condiciones para llegar a hacer cosas creativas, insisto, buenas o malas, es, lo dicen todos los expertos, un trauma infantil. Con esto suena como grandísimo, ¿no? Pero vamos, no todos los traumas infantiles son que te hayan rajado la tripa de niño, ¿no?
por ejemplo, un trauma infantil importante y suficiente para que te escribas media biblioteca, pues es a lo mejor que de pequeño tus padres se cambien de ciudad y que te saquen de un colegio y de unos amigos que estabas contento y que te llevan a un sitio en donde te sientas fatal y que has perdido a tus amigos y que con los otros no te entiendes. Eso ya es la pérdida de la infancia feliz dramáticamente suficiente para escribir, ¿no? Entonces, para escribir o para componer o para lo que sea. Entonces, para llegar a la obra, primero un trauma infantil. Ante el trauma infantil, el niño se disocia. Y se disocia, esto también lo dicen los expertos, claro, se disocia en el niño que sufre y en un otro yo que cuida del niño que sufre. Y ese otro yo, dice Ferenczi, en una frase, Ferenczi, que es uno de los padres del psicoanálisis, en una frase tan maravillosa que cuando la leí es que dije, es que es así, claro, es que lo vi tan representado. Ese otro yo que cuida del niño que sufre es un otro yo que todo lo sabe y no siente nada. Es perfecto. Es un otro yo que todo lo sabe y no siente nada. Y ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe, es el que compone, es el que esculpe, porque esa distancia olímpica con la realidad te permite tener una visión mucho más amplia y te permite verte a ti mismo dentro de la realidad. Y eso da una visión y una comprensión del mundo, por lo menos peculiar, que puedes intentar plasmar. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Si tú te has hecho esa estrategia defensiva desde muy pequeño y vives protegido del dolor por un otro yo que todo lo sabe y no siente nada, ¿cómo demonios te unes con tus emociones? ¿Cómo sientes tus emociones? Si las tienes así, todo lo sabes y no sientes nada. ¿Cómo controlas, cómo manejas, cómo sientes tus emociones? Pues lo explica muy bien Pessoa, Fernando Pessoa, el maravilloso escritor portugués, en unos versos muy famosos que dice: el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Entonces siente de verdad ese dolor, pero para poder sentirlo, para poder hacerlo suyo, tiene que fingirlo, es decir, tiene que pasarlo por la poesía, tiene que pasarlo por la novela, tiene que pasarlo por la narración. Escribir me permite sentir las emociones. Si no las paso por esas imaginaciones, no solo escribir, por ese tumulto de imaginaciones no puedo hacerme cargo de mis emociones. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 años y pico que estaba? Pues que estaba desligada del mundo, de mis emociones, que no podía sentir las cosas, estaba como muerta en vida. Terrible, ¿no? Terrible. Horroroso. Entonces, luego al cabo de, no sé por qué pasó y no sé por qué dejó de pasar. Al cabo de ese tiempo empezaron a moverse otra vez las imaginaciones como gusanitos y todo volvió. Y ahora que he estudiado tanto el tema con este libro y que me he contestado muchas cosas, creo que tuvo que haber algo fisiológico, fíjate. Puede ser. Probablemente. Esto me recuerda a algo que leí en tu libro y que realmente también, no sé, se refiere a Ursula K. Le Guin, la escritora, sí, que es una de tus preferidas, también una de mis Maestra preferidas. Mía, sí. Y realmente cuando leí lo que escribías, que no lo sabía, ¿no? Ursula K. Le Guin, al final de su vida, bueno, tú lo contarás mucho mejor, ¿no? Pero al final de su vida, ella dice que ya no escribe, ¿no? Que su cuerpo viejo, además es tremendo. Tremenda, ¿no? sí. Tremendo. Su cuerpo viejo pues, ya no escribe porque ya no encuentra, ¿no? Aquello que ella encontraba y que le permitía escribir. Y es como... No, Ursula K. Le Guin con sus mundos, con esa imaginación tan bestial. Es terrible, ¿no? Se murió con 87 años. Yo la traté y terminamos siendo amigas. Fui a verla a Portland y ahí me contaba, ¿no? Yo la escribía y le decía, pero prueba a hacer... No. Y no volvió a escribir. No volvió a escribir durante los últimos 7 años de su vida, 8 años de su vida. Y es un poco lo que contabas tú. Exacto. Entonces, es esto, ¿no? Y yo me planteo aquí en el libro, que lo cuento, yo digo, si será algo fisiológico, claro, será algo, porque estaba muy mal de salud, le dolían muchas partes del cuerpo, y a lo mejor se desconecta, ¿no? Y yo a lo mejor me desconecté entonces, ¿no? Por alguna razón. O me conecté, al contrario, ¿no? O sea, algo en cambio muy positivo y que me ha hecho mucha gracia y que además también eso me he reconocido, es que comentas que cuando estás enamorado,
¿no? Sí. Tampoco puedes escribir. Ah, no, eso está Cuando claro. estás ¿no? Porque el enamoramiento al fin y al cabo es... Pura imaginación. Ya no puedes escribir. Si estás enamorado, Puro ya no invento. escribes. Pero claro, no. Es el momento primero álgido del amor-pasión ese, cuando de repente el amor eterno este que dura 3 meses, ¿no? Pues esa parte de amor eterno, cuando te da... Sí, yo cuando estoy escribiendo una novela, yo he escrito novelas en las condiciones más tremendas, ¿no? Cuando mi pareja enfermó, se pasó 10 años con un cáncer horrible, 10 meses con un cáncer horrible y se murió, pues seguí escribiendo, con muchas dificultades. La primera, Bruna, Lágrimas en la lluvia, pero seguí escribiendo. Pero algunas veces me ha pasado que estoy escribiendo una novela y me he enamorado así, y ahí es imposible. Y es imposible porque yo creo que pones toda la capacidad de la imaginación en inventarte al amado, ¿no? O sea... Bueno, el cerebro, realmente hay unas afectaciones del cerebro importantísimas. Cambia, ¿no? Tu sentido de atención cambia, no ves los defectos del otro. Y claro, a lo mejor es que te lo estás inventando. Totalmente, y como lo estás inventando, claro, la imaginación va Va hacia por ahí, ¿no? va a estar totalmente... Pero es que me pareció, cuando lo leía, yo pensaba... incluso dejas de leer. Sí, ¿no? Dejas de leer. Ya no te interesan tampoco las historias de los libros. Estás abducida ahí con eso. Sí. Y otro miedo del escritor... Menos mal que dura poco. Sí, menos mal, ¿eh? Dicen que máximo 3 años, pero este álgido... Este álgido que el cerebro está a pocos meses, 6 como mucho. Sí. Un miedo de escritor que a mí me sorprende mucho que tú lo tengas y es el miedo del impostor, ¿no? Bueno, pero ¿cómo no? Claro. Bueno, pero es que el ejemplo que pones, porque precisamente es ¿no? El de Lágrimas en la lluvia, que es la primera, ¿no? La primera novela de la trilogía de Bruna Husky, que es un libro extraordinario, diferente, ¿no? Y que lo mandaste a la editora y como convencida que hasta se lo dijiste, ¿no? Pasaron le dijiste muchas esto. Cosas, sí. Bueno, porque primero era un libro que rompía muchísimo con mi trayectoria, pero no solo eso, es que era el libro este que os digo que había hecho en estas circunstancias tan difíciles. Fue un libro que empecé antes de que supiéramos que Pablo estaba enfermo, que luego pues seguí escribiéndolo durante la enfermedad, que se murió, y seguí escribiéndolo después. Y claro, eso, en unas circunstancias tremendas. Pero luego además me faltó la lectura de Pablo, que durante 21 años fue mi mejor editor, ¿no? Me confiaba en él muchísimo y me sentía muy... Entonces yo pensé, vaya mierda de libro que he escrito, se lo mando a Elena, la editora de Seis Barral, que es maravillosa. Y entonces pues le digo, mira, te lo mando, porque ya me estaba... Mándame. No, es que creo que lo voy a tirar y tal. Digo, no, ni se te ocurra, mándamelo. No, es que yo creo de verdad que no vale para nada, tíralo. No. Y a los 3 días o algo así me manda un email y me dice, oye, es maravilloso y tal. Entonces yo dije, qué libro tan bueno escrito. Me duró 10 minutos, pero... Pero este síndrome de impostor se da sobre todo... No sé si igual es en mujeres y en hombres, pero mujeres que ocupan, ¿no? Profesiones importantes. Por cada 10 mujeres, 8 hombres. Pero vamos, estamos muy parejitos. Sí, por cada 10 mujeres, 8 hombres. Y es un síndrome muy... Hay un estudio hecho, que a ver si lo rescato, porque escribí un artículo en El País. A mí como me encantan estas cosas de neurociencia. Pues... que demostraba que cuanto más conocimientos tuviera una persona y más inteligencia en los test de inteligencia y tal, más tendente era a dudar de sí mismo y a sentir el impostor. Absurdo, ¿no? Y cuanto menos supiera, más ignorante y menos inteligente, más seguro de sí mismo estaba. Es genial, ¿no? Sí, es genial. Entonces, pero bueno, visto desde ese lado, qué bien tener síndrome del impostor. Pero yo asumo que porque tenemos este controlador encima, ¿no? Que nos va diciendo... es terrible, sí, es una hiper exigencia que hay que intentar, otro de los miedos que hay que perder en la vida, que hay que aprender a perder en la vida, esa hiperexigencia. Bueno, el peor enemigo es el enemigo interior, eso está clarísimo, ¿eh? O sea, hay que intentar tenerlo atado y amordazado, ¿no? Pero a ver, además de la hiperexigencia, en este caso que he contado, ¿no? de la disociación, pues claro, si te aviva mucho el sentimiento de impostura, porque si tienes esa dificultad para hacerte cargo de tus propias emociones, te sientes más impostor también. Claro.
Oye, y un miedo que has podido tener reciente y que igual nunca antes habías tenido. No, espera. Miedo, que yo tiene tengo que miedos, ver, vivo tiene que todo ver, el día con miedos. O sea, me he acostumbrado tiene a ello, que ver es lo con bueno. este libro. Es que, Ajá. claro, a mí me pareció, yo ya, cuando descubrí que estabas escribiendo esta novela a 4 manos, ¿no? Que además fue un encargo que te hicieron. Es que me dejo tentar. Claro, ¿no te cogió un terror máximo cuando te dijeron, mira, en plena, ¿no? Tú estabas en ese momento con Sí. la campaña de divulgación y te dicen 4 meses, ¿no? Te Lo dijeron que hemos te hecho dijeron en 4 3 meses y una semana. y además nunca habías escrito, ¿verdad? No, ni se me Antes, hubiera ocurrido, pero lo que pasa es que te tientan con cosas. Yo vivo una vida loca, pero entre otras cosas porque me dejo tentar, insisto. Entonces, el año pasado llevo un año brutal. El año pasado dormí en casa 50 días de todo el año, para que os hagáis una idea. Y estoy ahora lo mismo, hasta el 11 de junio, que ahí voy a cerrar y me pondré a escribir. Pero bueno, el año pasado más todavía, fue hiper brutal. Y entonces estaba en agosto, que cogí 2 semanas de vacaciones y estaba pensando en pasarlas así, ¿no? Y de repente me llaman de Quai de Polar, que es el festival de novela negra más importante de Francia, que he ido un par de veces y tal, y que este año, eso me llamaron en agosto pasado, este año es ahora los 3 primeros días de abril. Este año es España, el país invitado. Y entonces el año pasado se les ocurrió a esta gente del Quai de Polar una cosa graciosa, ¿no? Y es hacer cada año una novela corta, negra, a 4 manos, entre un autor o autora francés y un autor o autora del país invitado. Entonces me dijeron, ¿quieres hacerla? Con Olivier Truc, que es un francés muy majo que compartimos editorial en Francia y por eso le conozco desde hace como 10 años, un tío encantador, que me cae muy bien. Y entonces, que fuera él ya que me predispuso porque pensé que no íbamos a tener problema, como ha sido la verdad, no hemos tenido ningún problema, al contrario. Y luego entonces eran 8 capítulos de 20.000 caracteres cada capítulo y tenían que ser alternos, ¿no? Es decir, teníamos que ponernos nosotros de acuerdo en lo que quisiéramos, podía ser cualquier cosa, una novela negra, y solamente tenías que respetar que pasara en Lyon, porque Quai de Polar es en Lyon, y en Barcelona, porque en cada país se hermanan con un instituto francés, que no sé qué, aquí era en Barcelona. Y fuera de eso, lo que quisiéramos. Entonces, 8 capítulos y teníamos que hacerlos alternos, uno los impares y otro los pares, ¿no? Y esperar a que recibiera el capítulo para seguir. Ellos lo proponen como un cadáver exquisito, que como bien sabéis es esta especie de artefacto surrealista y tal, en donde pues se cultiva realmente un resultado de absurdo total. Pero claro, hacer un cadáver exquisito con una novela negra es una imbecilidad. Porque la novela negra es todo lo contrario de un artefacto surrealista, ¿no? O sea, al contrario, tiene que ser como un aparato de relojería, ¿no? Entonces, pero bueno, era tentador, ¿no? ¿No os parece que era tentador? A mí me pareció tentador. A mí me pareció tentador. Y dije, uy, qué gracioso, ¿no? Y entonces, pues, aunque tenía una locura... Bueno, y luego el problema es que teníamos que terminarlo, esto era en agosto, y teníamos que entregar lo último al final de noviembre. 3 meses y una semana. ¡Qué miedo! Sí, bueno, qué miedo, qué excitación. Eso me da como... Dije, qué miedo, a mí me daba miedo reventar, porque quiero decir, porque es que ya me daba miedo antes de la novela reventar, porque tenía ya pues imaginaos que en esos 3 meses fui, volví y lo escribí. Sin contar los viajes de España. Lo escribí. Fui a Querétaro, en México, y a Ciudad de México, volví a España. Fui a Buenos Aires, a Santiago de Chile y a Bogotá, volví a España. Fui a Frankfurt y fui a Guadalajara, en México también. Y todo eso mientras estaba escribiendo esto. O sea, que lo escribí en aviones, en trenes, a las 6 de la mañana. ¿Y os comunicabais? Bueno, nos comunicábamos, entonces él lo escribía en francés, yo leo francés, y yo lo escribía en castellano, y lo pasábamos de entrada inmediatamente, lo pasábamos por DeepL, que es una app de traducción que está muy bien, una traducción bárbara. Yo leía, pero aún así lo leía en DeepL y en francés, por si se me escapaba algo, y él lo leía todo en DeepL, y al mismo tiempo que íbamos dando los capítulos, pues lo iban traduciendo 2 traductores de verdad,
¿no? Y hablábamos todo el rato, porque claro, inmediatamente le dije, oye, Olivier, es que tenemos que ponernos de acuerdo porque hacer un cadáver exquisito es una estupidez. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a irnos dando pistas y nos fuimos dando pistas, ¿no? Entonces, después de mandar el capítulo, nos escribíamos unos emails larguísimos en inglés. Nosotros nos hablábamos en inglés. Pues dándonos pistas, de contándonos y tal y cual. Y bueno, yo lo que estoy admirada es que conseguimos terminar en tiempo y que tiene sentido. O sea, es increíble, pero tiene su sentido el relato y tal. Pero vamos, es un juego muy gracioso y fue muy excitante hacerlo, ¿no? Fue muy gracioso. ¿Y crees que vas a continuar? Pues la verdad es que nos dio la tentación de hacer este juego otra vez, pero en serio, es decir, en serio, sin que sean 3 meses, sin fecha de cierre, sin que sea noche, o sea, hacer a ver qué sale, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo es tan corto, ¿no? En la vida, que a lo mejor veremos, nos hemos dado 3 meses para pensar, a ver si seguimos o no, ¿no? No, te lo pregunto porque normalmente la vida de un escritor es como muy solitaria, ¿no? Eres tú con tus ideas, claro, con tu ordenador, con tu mundo, y tú siempre has trabajado así además. Sí, entonces, sí. Hay personas que no, ¿no? Ha habido, ¿no? Otros escritores que escriben de manera colectiva. No, yo no. Pero en tu caso y él es tampoco, algo completamente Y él tampoco, nuevo. Pero ha sido muy sorprendente. Entonces por ejemplo, él me propuso una idea y a mí la verdad es que no me gustó y le propuse otra y él tuvo la generosidad inmensa, ya digo que es un tío estupendo, de coger mi idea. O sea, el huevecillo del que partimos es mío y luego lo completamos los dos, ¿no? Lo desarrollamos los dos. Y entonces es genial, porque una cosa preciosa de esto es que te sorprendía, ¿no? Cuando llegaba, estabas ansioso de que cuando te llegaba, para leerlo, ¿no? A ver qué pasa. Pero es que, claro, yo hice 2 personajes, de 2 mujeres, una la víctima, la desconocida, la idea es que en el puerto de contenedores de Barcelona aparece en un contenedor que no está registrado, aparece casualmente, por casualidad, una mujer joven, atada, drogada, apaleada y con inconsciente, y se la llevan al hospital y tiene una amnesia pasajera, ¿no? Pero entonces no se sabe quién es. Entonces hice ese personaje, claro, e hice el personaje de una inspectora de los Mossos d'Esquadra, Ana Ripoll. Y él hizo 2 personajes de 2 franceses, inspectores franceses de Lyon, que vienen uno y tal. Y todo lo bueno es que, claro, luego teníamos que meternos, yo en sus personajes y continuarlos, y él en los míos y continuarlos. Y eso era fascinante, ver qué había hecho con mis personajes. Sí. Y hacer yo lo mismo con los suyos, ¿no? Era un juego precioso, muy, muy divertido y muy excitante, sí. Genial. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, sobre todo porque seguro que las personas querréis preguntarle, y hay que aprovechar que está aquí. Además, va a estar encantada de contestar a cuestiones. Pero solamente te quería preguntar una cosita antes de dar la palabra al público, y has estado hablando de que has estado escribiendo esto, que tienes, ¿no? ¿Y Bruna Husky? Quiero hacer la 4ª y última, probablemente, de Bruna Husky. Sí. Genial, porque los que habéis seguido la serie, y si no los habéis leído, de verdad leerlos porque son fantásticos. Muchas gracias. No voy a decir nada, però en el último... sisplau. Sí, hauríem d'anar acabant, ja acabem. En el último es genial porque dejas a Bruna Husky en un lugar muy especial. En el último la dejo en un sitio tan raro y tan especial, que yo estoy deseando saber qué pasa, y si no lo escribo no lo sé. Vale, pues genial. Pues com hauríem d'anar acabant, venga, el público, ya, preguntad lo que queráis, cuestiones. Tendríamos que ir acabando. Lo dice de una manera muy suavecita. Muy suavecita, ¿eh? Si hauríem d'anar acabant. ¿Alguna preguntita? Bueno, sí, no. Tampoco tenemos que desayunar aquí. Pero alguien que se atreva. No sé, ¿hay alguien que se levanta? No sé. ¿No? No. Es que tenemos unos focos. Sí, que es tremendo. Sí. Hay una mano ahí. Una mano de una valiente. A ver.
En la novela de Bruna Husky, ¿fue muy importante para vos el asesoramiento técnico, por ejemplo, del doctor Rojo? Es a posteriori, no son asesoramientos, o sea, es revisión. Correcciones. Sí. Perfecto. No, a mí me encanta la ciencia, aunque soy de letras, pero me gusta desde siempre, leo muchísima divulgación científica y además voy guardando las cosas, ¿no? Entonces lo escribo con lo que tengo. Y lo que pasa es que como no tengo además formación científica y para no meter la pata, todas las novelas, que no solo en las de Bruna Husky, tengo en muchas novelas muchas cosas científicas, en otras también. Pues las doy a revisar después. Le digo, oye, mírame a ver si meto aquí la pata en algo y tal. Y normalmente pues siempre hay algún detalle que menos mal que te lo señalan, ¿no? O sea, que sí, pero no es asesoramiento, sino revisión. ¿Le conoces? Sí, es un grande y escribe muy bien, además. Sí, y músico también, sí. Argentino, un científico físico. ¿No? Bueno, nos podemos ir entonces, bueno, ¿no? No les hagamos sufrir más ya. No. Venga. Gracias. Muchas gracias.